¿Está Nico? ¿Está Nico? Ah, perfecto. Bueno, estamos con Nicolás del Caño. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, como no podría ser de otra manera, estamos hablando de todo lo que eh, pasó o de todo lo que ha generado lo que ha hecho Milei. Nosotros empezamos el programa subiendo un videíto tuyo, que vos lo subiste en el día de ayer, o antes de ayer, no sé cuándo, pero lo vi ayer y por eso lo puse hoy. Y indudablemente, bueno, estamos frente a una situación con la cual deberíamos ser extremadamente duros, todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este tipo de cosas, ¿no? Sí, Reflexionemos, ¿sí? ese video que vos mencionás justamente es una entrevista donde Milei ya reconocía la otra estafa, ¿no? La de CoinX, y reconoce haber cobrado para eso. Sí, sí. A mí me parece, digo, esto obviamente no voy a decir nada, no se haya dicho desde el punto de vista de la gravedad, ¿no? Que tiene esta estafa que se dio con Libra y que fue, digamos, probablemente sin que Milei emitiera ese tweet no se podría haber dado, ¿no? Después, qué nivel de responsabilidad, si sabía, si es parte, digamos, de esta estafa, si fue, digo, tengamos en cuenta que los que la crearon sí tenían contacto con Milei, digamos, no es que él no estaba interiorizado, como dijo después, de nada, porque sí estaba interiorizado. Entonces, me parece que hay que investigar a fondo. Acá no puede haber impunidad. Por eso nosotros hemos planteado primero una interpelación a Milei, que vaya a la Cámara de Diputados, que sea interpelado por los diputados, pero que se transmita para que todo el pueblo conozca. O sea, él se está escondiendo ahora, dicen que va a hacer una entrevista con un periodista amigo, de esos que no le preguntan nada. Sí. Entonces, lo que hay que hacer justamente es investigar a fondo, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos un tema con esta estafa millonaria de la que habla el mundo, ¿no? Un presidente promociona una cripto que en pocas horas estafó a 44.000 personas por cerca de 100 millones de dólares, o sea, no es una cosa menor ni mucho menos. Entonces me parece que ahí hay un tema. Y después tenés el otro punto, o sea, yo creo que todas las iniciativas parlamentarias están bien para echar luz frente a esto, para que se investigue a fondo. Eso de que Milei se va a autoinvestigar, esas cosas que todo desde el Poder Ejecutivo es ridículo, digamos, o sea, es un chiste de mal gusto. Pero tengamos en cuenta, y esto lo hemos hablado reiteradas veces, Alberto, con ustedes, Sí. el tema de la estafa política de Milei, ¿no? Es decir, dijo que iba a ajustar a la casta y se la pasa pidiendo auditorías además, ¿no? Quiere auditar a las universidades, auditar a la salud pública, como pasa en el Hospital Bonaparte, que le cuenta cuántos pacientes atienden, por cuántos trabajadores, como si se tratara de una cuestión numérica y no de una cuestión humana, ¿no? De cuántos médicos y profesionales se necesitan. Auditan a los jubilados, dice, bueno, pero aportó o no aportó, cuando la responsabilidad es de los empresarios que no le aportaron, no le hicieron los aportes. Te audita a las maestras, te auditan a todo el mundo, y él se audita a sí mismo, ¿no? Bueno, eso no puede suceder. Entonces, frente a esa estafa política también hay que revalorizar la calle, ¿no? Buscar la organización para derrotar esa estafa política que está afectando con motosierra a todos los sectores populares, mientras el capital financiero, la timba financiera se está beneficiando con la bicicleta y con muchos otros beneficios. Digo, esto es causal de juicio político, ¿no? Creo que reúne lo que ha hecho Milei. ¿Vos crees que puede llegar a prosperar una cosa así o no? Bueno, mira, habrá que ver si prospera, si no prospera. Yo creo que hay un tema de los números, ¿no? De los 2/3, que eso, para el tema de juicio político, con la posición del macrismo, que son los que se vienen bloqueando, ¿no? Con los radicales peluca y todo los que vienen bancando los vetos. Necesitas 1/3, quizás es difícil, ¿no? Pero insisto con algo que decía recién. La estafa política de Milei la pudo hacer y sostener gracias a los cómplices que le votaron todo, Sí. ¿no? Entonces, difícil llegar a ese número. No así para otro tipo de instancias, como puede ser la interpelación, comisiones investigadoras, etcétera. Lo que
me parece que hay que ir a fondo con eso. Después tenés hechos concretos como el tema del DNU 70, que está con 129 diputados que den quórum y lo voten, se voltea el DNU 70, que ya tiene media sanción del Senado, ese rechazo. Por lo tanto, bueno, me parece que hay muchas cosas para hacer, siempre confiando en que esto se va a definir en las calles, ¿no? Con la movilización, con la unidad de todos los sectores populares, enfrentando a las dos estafas, ¿no? Mira, sinceramente te digo, esto se va a resolver. Vos me decís, yo, es decir, yo todo lo que vos me decís te lo creo porque te sé un tipo honesto intelectualmente y en la vida. Ahora, respecto a las manifestaciones populares tengo mis grandes dudas porque ha habido cuestiones lo suficientemente trascendentes como para que las movilizaciones populares fueran masivas y sin embargo no lo fueron. Es decir, bueno, Alberto, pero ahí, a ver, hubo movilizaciones muy masivas, de hecho tuvimos una el 1 de febrero. Ahora, vos apuntás a algo quizás que puedo coincidir, que si, bueno, las construcciones gremiales, sí, también ahí hay una complicidad. Yo te digo, desde afuera, los inversores, creo que ahora la única estabilidad que ven en Argentina es la traición de la CGT. No, estoy de acuerdo, en ese sentido no tengo ninguna duda. Vos decís, cada vez que han convocado, el año pasado, ahora surgió una autoconvocatoria de todo el colectivo LGTBIQ+, a partir de las declaraciones de Davos, y eso aglutinó a muchísimos sectores que no son convocados, pero cuando son convocados se manifiestan masivamente. Entonces, creo que para todos los que están peleando, por ejemplo, ahora los jubilados van a plantear el tema de la prórroga de la moratoria, que se termina el 23 de marzo, o sea, chau, las mujeres se tienen que jubilar a los 65 y no a los 60, y con una jubilación que va a ser un 20% inferior a la mínima de hoy. O sea, eso es un escándalo Sí. O sea, y bueno, entonces, frente a esas situaciones, los despidos que está habiendo, todo eso, bueno, creo que todos esos sectores se van a fortalecer frente a un presidente que se debilitó en las últimas horas enormemente, ¿no? Porque no es solamente para el que no lo votó, para el que confirmó todo lo que presumía previamente a la asunción de Milei, ¿no? Confirmó todo, que acá era un verso, etcétera, iban a atacar al pueblo. Ahora, el que lo votó, confiaba en la palabra del presidente, bueno, hoy eso está totalmente en crisis. No, de eso no tengo ninguna duda, como no tengo ninguna duda que este tema es lo suficientemente grave como para que, haya consecuencias. Sin embargo, sé que por distintos motivos, que más o menos uno conoce porque hay antecedentes en este sentido, seguramente los remedios institucionales que están establecidos no van a prosperar. ¿Sí? A mí me parece que, más allá de que este sea causal de juicio político, el juicio político no va a haber juicio político, ¿sí? Porque Milei le va a comprar la voluntad a aquellos que deberían dar el número como para que así sea. Bueno, realmente estábamos mal y ahora estamos peor, ¿sí? Desde el punto de vista institucional, político y hoy, por supuesto, desde el punto de vista económico y social. Por lo tanto, digo, no es que me he vuelto escéptico, simplemente creo que lamentablemente estamos viviendo un momento donde aquellos que quieren representar a la gente están absolutamente cuestionados. Entonces, frente a situaciones como esta que no dan lugar a ningún tipo de duda, bueno, lo que promueven quizás no prospere, ¿sí? Tenemos que mejorar la representación. Eso es lo que yo digo, ¿sí? No, eso coincido, Alberto, digo, lo hemos vivido nosotros también y lo hemos denunciado permanentemente. Y, por ejemplo, intentamos tirar el DNU infame, sí. El DNU 7023. Bueno, y hubo ausencias claves de distintos bloques para evitar que se consiguiera el quórum. Entonces, está clarísimo esto. Ahora, tomemos en cuenta, volviendo a lo que te decía antes, cuando los estudiantes salieron a la calle, bueno, fue 2 movilizaciones multitudinarias. ¿Cuál era el único argumento del gobierno? Bueno, la auditoría. Ese era el único argumento del gobierno. Bueno, ¿qué va a decir ahora? Bueno, no tiene más,
no vale su palabra, ya no No, vale. claro, perdió la O sea, credibilidad. Cualquier cosa que claro, diga ya no tiene ningún sustento claro, ¿cuál porque es la cualquier... credibilidad de alguien que te dice que no se va a someter ni siquiera a una interpelación ni a una investigación eh, en el Congreso, y que no da la cara, ¿no? Salvo con algún periodista amigo, etcétera, y dice que se va a autoinvestigar? ¿Cuál es la credibilidad? Cuando yo creo que venía habiendo un cuestionamiento, no te digo de parte de la izquierda o el No, sector no, del en periodismo, general, digamos. periodistas críticos como vos, etcétera, que no, saca eso. La crítica viene venía, por ejemplo, Cavallo, por eso echó a la hija. O sea, los Claro, mismos sectores, digamos, que piensan como él o parecido, venían diciendo hay una fragilidad en el esquema económico, hay una fragilidad, el FMI no le quiere todavía dar la plata, no. le gustaría salvarlo, pero dice, bueno, a ver, una devaluación, que es una salida contraria al pueblo, porque eso va a afectar el salario, los ingresos de los jubilados, etcétera. Pero digo, se venía planteando un fuerte cuestionamiento al esquema económico y decir, bueno, va a llegar a las elecciones sin tomar medidas como una devaluación, por ejemplo. Bueno, eso creo que se va a profundizar, Eh, porque en el extranjero vos ves los diarios internacionales de Estados Unidos, etcétera, y hay un cuestionamiento fuerte, ¿no? Mira lo que dice Néstor Hernán López. Nosotros tenemos un chat muy activo, por lo tanto, te leo, te voy leyendo algunos. Sí, El problema no son los malos, sino los buenos que no actúan. Siempre hay que actuar en favor del bien. ¿Sí? Hay algunos que actúan, Nico actúa, hay otros que también actúan. Quizá, es decir, hoy no tengan supremacía numérica, ahora hay gente que sigue teniendo valores y que de alguna manera los representa, ¿sí? Es decir, lamentablemente esto es por una cuestión de número y a veces no se obtienen los números necesarios para determinar o generar determinados remedios que salven determinadas situaciones. Eso es lo que pasa, ¿no? Digo, está bien. sí, sí. A ver, los que supuestamente entraron por un partido y cambiaron de opinión, bueno, eso habrá que ajustar cuentas con esos legisladores y los distintos bloques, te digo, no es solamente los radicales o ¿Sabes lo que pasa, los que Nico? cheto, ¿Sabes cuál es el tema? Eh, la gente tiene la sensación de que se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. ¿Sí? No pasa bueno, nada. Nadie paga por nada. Es decir, vos podés hacer cualquier cosa que total, es decir, en un determinado momento la cosa va a tener un nivel de ebullición lo suficientemente grave. También lo piensa Milei, por eso actúa con la impunidad que actúa. Porque sabe que mañana va a aparecer otra cosa que quizá mande esto al cajón de los recuerdos. No debería ser, pero puede llegar a pasar. Está bien, coincido en que, a ver, si no sintiera una impunidad absoluta, no hubiese hecho esto, digo, más allá de hasta dónde está involucrado, ¿no? Inclusive vos decís, bueno, era supuestamente un economista que estaba para el Nobel, no pudo detectar una maniobra de esta característica, una estafa evidente y elemental. Bueno, yo que no soy especialista en la cripto me doy cuenta, cualquiera, vos también, cualquiera se da cuenta, pero pregunta, dice algo, ¿no? Claro. Bueno, él salió a decir esta promoción, etcétera, y en poco tiempo tuvo que decir, no, yo me desentiendo de esto. Bueno, decir que no estaba para el Nobel, ni mucho menos, y ahora va a tener consecuencias. Hay que ver hasta dónde tiene las consecuencias de lo que hace, hay que ver las causas judiciales, hay que ver cómo se avanza con distintas cuestiones en lo parlamentario, pero también va a tener consecuencias en los sectores que hoy están siendo agraviados, atacados y se están defendiendo, que van a poder multiplicar el apoyo de distintos sectores para frenar la motosierra que está afectando a los compañeros que están siendo despedidos, 180.000 despidos, pérdida de puestos de trabajo en Argentina, o sea, de eso se habla muy poco. Claro. Puede tener una medición de inflación que está desactualizada, ¿no? Porque no tiene la ponderación de los servicios que debería tener, por lo tanto, bueno, hay un elemento ahí también, o sea, uno va a la carnicería y dice, bueno, pero la inflación no es la que dicen
Entonces, los salarios aumentaron muy por debajo de la inflación en su gran mayoría. Bueno, hay elementos importantes que creo que se van a ir desarrollando. Tengamos en cuenta que es muy reciente también. Bueno, veamos qué pasa esta semana. Esta semana es una semana crucial. Esta noche, digamos, no pongamos expectativa en lo que vaya a pasar esta noche, porque en realidad es una entrevista pautada. Y cuando digo pautada, digo, están pautadas las preguntas y las respuestas, ¿no? Entonces, claro. Digamos, ahí no vamos a esclarecer absolutamente nada. Cualquier cosa que diga Milei esta noche va a ser a favor de él, para tratar de sacarse culpas, que las tiene todas. Pero bueno, así están planteadas las cosas. Nico, seguramente durante la semana por ahí te molesto, ¿sí? No hay problema, no hay problema. Dale, abrazo, gracias. Dale, un abrazo, gracias. Alberto. Hasta luego. Adiós.